Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el doctor Alejandro Nadal, abogado y economista, sobre los motores económicos de la destrucción ambiental. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias por invitarme, Luis. Alejandro, tú has trabajado ampliamente en la cuestión de la devastación ambiental, desde el punto de vista de la economía, de la ecología, y tradicionalmente se responsabiliza de la destrucción del medio ambiente a lo que dicen que es el crecimiento económico y el aumento de la población. Pero finalmente, estos son abstracciones. Es correcto, y esto es un punto muy importante porque en el, casi yo diría, no nada más en el imaginario popular, o sea, todo mundo piensa en el crecimiento económico como la principal, quizás la única fuerza que está acabando con bosques, con pesquerías, con el clima, etcétera, ¿no? Pero la idea del crecimiento económico, pues es efectivamente, como tú dices, una abstracción. O sea, estamos hablando de una economía mundial que durante un tiempo creció alrededor de 6% al año. El PIB mundial, digamos, creció 6% al año. El PIB es el Producto Interno Bruto. ¿Qué se quiere decir Es, digamos, con eso? toda la sumatoria del el gasto y el valor agregado que hay en una economía durante un periodo fijo, digamos, un año, ¿no? Es una medida que tiene muchos problemas, pero básicamente se acepta como una medida, un buen indicador, digamos, del ritmo de actividad económica. Entonces, si el PIB mundial crece 3% anual, bueno, se dice esto tiene un montón de implicaciones en términos de uso de recursos, en términos de acceso a materias primas, en términos de consumo de energía, etcétera, ¿no? El problema es que cuando se habla del crecimiento en general, se ignoran muchísimas cosas. El crecimiento en general, primero, oculta que tenemos disparidades de crecimiento por regiones muy, es decir, muy China fuertes. sigue creciendo al 8 o 7% cada año, Sí. después de crecer al 10 o al 12%, y la economía mexicana no crece. Sí, por al ejemplo. 2%. Exacto. Y también hay disparidades en el tiempo. O sea, hubo un tiempo en que la economía mundial crecía 6% anual, la mundial, o sea, es un crecimiento enorme, el promedio mundial, y después hay un periodo en el que esa tasa de crecimiento se viene abajo casi por la mitad. O sea, alrededor de los 70s hay un rompimiento muy claro, la tasa de crecimiento deja de tener una pendiente así muy intensa y comienza un periodo, digamos, de crecimiento mucho más lento, y tenemos una perspectiva incluso de estancamiento económico durante muchos años. Entonces, hablar del crecimiento económico como la fuerza económica que es responsable de la destrucción del ambiente es algo que deja mucho que desear. O sea, la economía no está creciendo y el medio ambiente se sigue destruyendo. Exactamente. Entonces no hay una causalidad directa entre uno y otro. Exacto. Cuando uno llega a esta discusión y le dicen es que el crecimiento económico, y uno les dice, oigan, ya se dieron cuenta que en realidad hay un estancamiento económico, que tenemos una crisis y sin embargo el medio ambiente se sigue destruyendo, entonces la vinculación inmediatamente la tenemos que ver con otros ojos analíticos, ¿no? Lo mismo el tema de la población. Sí, sin duda que 7.500 millones de habitantes en el planeta tienen un impacto. Es cierto, pero hablar del crecimiento demográfico como el responsable de la devastación ambiental también es inadecuado, porque hoy el crecimiento demográfico ha caído muchísimo. Hoy tenemos tasas de crecimiento de alrededor de 1%, por ejemplo, para el 2020 va a ser alrededor de 1% la tasa de crecimiento anual de la población, y para el 2050 va a ser incluso menos que el 1%. O sea, por ejemplo, países europeos que su población no crece, las familias no tienen hijos, pero la destrucción ambiental sigue. Exacto, porque además el ejemplo que tú pones es muy bueno, porque en los países de la OECD hay un consumo per cápita de materias primas que es entre 20 y 30 veces mayor que el consumo per cápita de los países en el sur global, digamos en África, en Asia o en América Latina, ¿no? Así que entonces no es ni la población ni el crecimiento económico de por sí. Hay que ir más allá de estas abstracciones, digamos, y hay que hacerlo con instrumentos analíticos adecuados, porque ese es el otro punto, que si se toma en cuenta una visión idílica de lo que hacen los mercados y todo, pues no vamos a avanzar demasiado. Parte de la investigación que estamos haciendo nosotros es con instrumentos analíticos, digamos que se llaman heterodoxos, o sea, los que están
reconocidos en la literatura científica, pero que no se enseñan mucho en las universidades. Podríamos hablar de eso mucho tiempo, digamos, pero el punto central es que estamos haciendo vinculaciones que normalmente los economistas del Banco Mundial o de la OECD, etcétera, no están haciendo. De hecho, son incapaces de hacer. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo. El cambio climático, economía del cambio climático. Hay una industria de economistas trabajando sobre la economía del cambio climático, pero nadie se está preguntando cuál es el vínculo entre la industria que tiene su base en los combustibles fósiles y el sector financiero. O sea, esa es una vinculación fundamental. Cuando hablas de combustibles fósiles, estás hablando de petróleo. Petróleo y gas natural. El ejemplo es para ir más concreto. En Estados Unidos, las compañías de petróleo y gas natural, incluyendo las compañías metidas desde hace unos 8 o 9 años en el fracking, ¿no?, en la fractura hidráulica para sacar petróleo de esquistos, etcétera, esa industria petrolera y de gas natural tiene su valor en libros, es algo así como 4,5 billones de dólares, o sea, billones castellanos, millones de dólares. La mitad de su valor en libros, la mitad de sus acciones son propiedad de fondos de pensión y de cuentas de retiro individuales en Estados Unidos. O sea, ahí está la relación entre el capital financiero y la industria energética. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué pasaría si en Estados Unidos se toman las medidas para reducir las emisiones de gases invernadero? Es decir, se ponen una serie de medidas y de controles sobre la industria energética para asegurar una transición a una economía menos intensiva en combustibles fósiles o en petróleo y gas natural. Pues que el valor en libros de estas compañías sufriría una reducción muy fuerte. Nosotros tenemos estimaciones ahí de entre 40 y 50% de la caída del valor en libros de estas empresas, cuyas acciones son alrededor de 48%, son propiedad de fondos de pensión y de cuentas individuales de retiro. Es decir, el impacto sobre los fondos de pensión y las cuentas de retiro sería devastador. Entonces, por el lado... O sea, los jubilados verían que sus pensiones se afectan. Así es. Como resultado de una política que diga, vamos a usar menos gasolina. Exactamente, exactamente. Es decir, por el lado financiero hay una presión enorme de resistencia a una política sobre reducción de emisiones de gases invernadero. Y esto es algo que hay que añadirlo a otra fuente de resistencias, que es la industria energética misma. Si la industria petrolera y de gas natural, tomando en cuenta desde la extracción hasta la refinación, incluso hasta productos petroquímicos, etcétera, es una industria que tiene inversiones hundidas, o sea, han realizado inversiones en industrias que podemos pensar que tienen una vida útil de entre 40 y 80 o quizás hasta 90 años de vida útil. Para retirar esas inversiones y usar fuentes de energía alternas, hay que amortizarlas de alguna manera. Ese es el argumento de las compañías petroleras, que tienen un lobby pues súper poderoso, no nada más en Estados Unidos, en Europa también, en todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos por el lado de la industria misma una presión a mantener las estructuras productivas tal y como están, a mantener el status quo de estas, de todo lo que implica extracción, transporte, refinación, etcétera, procesado, mantenerlo en pie durante un largo periodo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que durante ese largo periodo de tiempo las emisiones de gases invernadero van a seguir. Por eso hoy tenemos una situación realmente alarmante. O sea, la trayectoria actual para la recomendada es que tengamos reducciones de gases invernadero para mantenernos en un aumento de temperatura. ¿Qué serían los gases invernadero para alguien que no está familiarizado? Básicamente el dióxido de carbono. Dióxido de carbono es el más importante, CO2, producto de cualquier proceso de combustión, ¿no? No es el único, hay otros, son el metano y algunos otros. Pero el CO2 es el 70% de las emisiones totales de gases invernadero en el mundo hoy en día. Y la idea es que estos gases invernadero hay que limitar esas emisiones para poder mantener el crecimiento el aumento de temperatura promedio global en el rango de los 2 grados centígrados. Ahora, esos 2 grados centígrados para muchos científicos ya son problemáticos, implican una multiplicación de eventos meteorológicos severos, etc.
La mala noticia es que con las proyecciones que tenemos actualmente, la trayectoria es de hay que esperar aumentos en la temperatura global de alrededor de 3, 4 y quizás hasta 5 grados centígrados para el 2100. O sea, por lo menos el doble. Por lo menos el doble, y eso ya es un escenario catastrófico. Donde se van a reproducir periodos de sequías muy intensas, inundaciones muy fuertes, aumento del nivel de medio de los océanos, del nivel del mar. ¿Qué implica en términos de desaparición de especies? Sería también. Desaparición de especies, aparición de enfermedades emergentes, o sea, hay un montón de plagas, hay un montón y hambrunas, o sea, porque va a haber, la estructura agrícola mundial va a estar desquiciada en un escenario de ese tipo. Y lo que estamos viendo es que las resistencias a cambiar el perfil industrial, tanto por el lado tecnológico mismo, como digo, pues tienes inversiones que implican redes y conexiones y hasta estándares, hasta cosas institucionales. Y a ver, hay que cambiar los estándares de motores, de un montón de lo que es la infraestructura cotidiana hoy en día en la producción y el consumo, ¿no? Hay una resistencia muy fuerte a cambiar estas estructuras. Y por el lado financiero, las que yo decía hace rato, entonces, pues tenemos un escenario realmente muy peligroso en términos de cambio climático, ¿no? O sea, tenemos entonces dos actores que juegan un papel muy importante, dices tú, en el cambio climático. Exacto. La industria petrolera y sus vínculos con el capital financiero. Exacto. Eso sería uno de los primeros motores. Exacto. O sea, lo que tratamos es derivar también, bueno, ¿qué hay que hacer con esto? O sea, hay que primero entender estos vínculos y las políticas tienen que tomarlos en cuenta, ¿no? Pero no sería la única no. causa de la devastación ambiental. No. Habría otros ejes por los que esta destrucción camina. Absolutamente. Por ejemplo. Pues ahí te va otro. Tenemos desde los años 90 la presencia, nuevamente vamos a hablar del capital financiero, la presencia del capital financiero en los mercados de futuros de materias primas. O sea, estos son mercados que se han utilizado desde hace mucho tiempo. Cuando hablamos de materias primas, estás hablando de minerales. De tres complejos de materias primas. Los minerales y metales, digamos, donde entra mineral de hierro, aluminio, un montón de minerales y metales. El complejo agrícola, ¿no? O sea, entran un montón de granos y oleaginosas, etcétera. Y el complejo energético, donde otra vez volvemos a encontrar petróleo, gas natural, ¿no? Y arenas, esquistos, etcétera. ¿Te parece, Alejandro, si hacemos una pequeña pausa aquí en este punto para volver a retomarlo? Claro. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Nos vamos por muy breves instantes. Volvemos. No me acuerdo de vos. Tengo muy mala memoria. ¿Quién eras? ¿El marinero del Toronto Star? ¿El de La Habana Maru? ¿El astronauta enamorado de Benedetti? No me acuerdo. Es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste. La promesa tan leve no me sirve. Aunque sea un trueque mínimo, debemos cotejarnos. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. Estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. No me quieras. Por favor, no me quieras. No me quieras. No me quieras. Estamos ya de vuelta en A Contracorriente, conversando con el doctor Alejandro Nadal sobre los motores económicos de la destrucción ambiental. Y Alejandro, antes de irnos al corte, nos explicabas una segunda pista,
segundo camino en donde Sí. avanza esta destrucción, que es, nos decías, la relación con los mercados de materias primas. Es correcto. Los mercados de materias primas tienen una característica muy importante, es que lo que se llaman mercados de futuros son el componente central, digamos. ¿Qué significa un mercado de futuro? Sí, es algo extraño. El mercado de futuros es que se relaciona con la necesidad de manejar riesgos. Por ejemplo, en la agricultura se veía muy bien. Si yo soy un agricultor y me están pidiendo entregar avena o trigo dentro de 6 meses y bueno, pues yo dependo de las lluvias, etcétera. Y dependo también, mi supervivencia económica va a depender de los precios en el momento en que yo entregue la mercancía. Podía yo firmar un contrato con la compañía que me va a comprar esto, por una compañía que produce avena, por ejemplo, o la procesa, y me van a garantizar un precio. Entonces yo tenía cierto alivio porque mi riesgo estaba, digamos, administrado a través de un mercado de futuros. Es muy curioso porque es una mercancía que no existe todavía. Yo te voy a vender una mercancía que todavía no existe, ¿no? Y tú me vas a garantizar un precio al día de la entrega. Ok. Eso puede tener cierto sentido, porque tú también tienes un riesgo. ¿Qué tal si yo, o cuando tú compras, los precios pues van a ser desmedidos porque la cosecha fue muy mala, etcétera? Entonces tú también te protegías, el procesador y el agricultor se protegían. Todo eso tenía cierto sentido. Pero en los años 90, los mercados de futuros de materias primas, porque eso funcionaba no más para la agricultura, sino para minerales, metales, energéticos, etcétera. En los años 90 se desregularon los mercados de materias primas, los mercados de futuros de materias primas, y se permitió la entrada de agentes que no están interesados ni en la producción ni en el uso directo productivo de las materias primas. Es decir, podías tener un fondo de cobertura, uno de estos hedge funds, como se llaman, ¿no? Un agente financiero que hace básicamente especulación, entrar en el mercado de materias primas, de futuros de materias primas, a comprar y a especular y a realizar. Esa es la palabra clave, especular. A especular, absolutamente. Buscar la ganancia máxima independientemente de los efectos de esas ganancias. Es decir, estos agentes no están ligados ni a la oferta ni a la demanda física del producto. Están interesados en hacer lo que se llama arbitrajes, en escoger combinaciones de materias primas, además en diferentes mercados, a diferentes tipos de cambio, en diferentes divisas, o que las cotizaciones pueden estar en euros, o pueden estar en dólares, o pueden estar en yenes, ¿no? Y entonces abres un juego a la especulación a través del arbitraje grandísimo, pero sobre todo tienes una perturbación de lo que son los precios en estos mercados de futuros, que ya no reflejan nada de oferta y demanda, digamos. ¿Qué efectos tiene esto en el medio ambiente? Entiendo que pueden tener efectos en empobrecer a los productores. Exacto. O crear problemas con los consumidores, pero en términos del medio ambiente, ¿en qué los afecta? Pues de entrada, como tienes ahora sí una distorsión de los precios en los mercados de futuros, pues las señales para un inversionista, por ejemplo, ahora son completamente distintas. O sea, si hay un inversionista que quiere meter soya transgénica en Borneo o en el sur de Brasil, pues va a ver cómo están las cotizaciones en los mercados de futuros. Ahora, las cotizaciones pueden estar infladísimas. Puede haber una burbuja especulativa alrededor de materias primas, como por ejemplo la soya. Normalmente se usan combinaciones de materias primas, pero en esas combinaciones, en un índice de estas commodities o materias primas, puede estar la soya transgénica. Y ese inversionista puede decir, hombre, pues la rentabilidad que yo puedo esperar ahora de meter un cultivo cada vez más grande y expandir la frontera de soya transgénica es mayor, porque estoy viendo los mercados de futuros. O sea, ya la lógica de la inversión misma puede estar completamente distorsionada, porque para cuando él salga al mercado, esa burbuja especulativa en materias primas puede haberse reventado y los precios pueden haberse colapsado. Y él pues va a perder. Pero ese es un ejemplo de cómo estas distorsiones en precios de futuros, de materias primas, tienen un impacto directo en la toma de decisiones de inversionistas, por ejemplo, que pueden estar deforestando o ampliando una frontera agrícola donde no se debe, ¿no? O sea, que si el precio de la soya sube artificialmente, como producto de esta especulación,
es factible que se deforeste una determinada zona para abrir nuevos terrenos de cultivo. Esa sería la relación que hay con la destrucción ambiental. Y no es un ejemplo así abstracto. O sea, en Brasil nosotros hemos realizado un estudio sobre la política macroeconómica en Brasil, en particular el gasto público, política fiscal, el tema del gasto público, sobre todo los apoyos a la pequeña agricultura, y la desregulación financiera, donde le permitieron a las grandes corporaciones semilleras entrar ellas mismas con sus sistemas de financiamiento. Esto, combinado con lo que estoy diciendo sobre los mercados de futuros de materias primas, condujo a esta expansión con cifras astronómicas. Por cierto, el nuevo ministro de Agricultura del gobierno en Brasil es el señor Blairo Maggi, que es uno de los emperadores de la soya transgénica en el cerrado brasileño. Esto empujó la ganaderización fuera de estas tierras y la aventó hacia lo que se llama Amazonía legal. Esa ganadería es la principal causa de deforestación en este momento en Amazonía legal, ¿no? Es muy curioso lo que nos cuentas, porque generalmente cuando se piensa en la labor de destrucción ambiental, uno imagina pues las grandes empresas constructoras que están abriendo caminos, destruyendo bosques. Uno piensa en los malls que cambian el suelo urbano, pero uno no piensa en los banqueros, en el capital financiero, en los especuladores que están en la bolsa. Claro. Y dices, hay una relación directa y muy importante, nos dices. Sí, porque de entrada, cuando yo digo que hay que ir más allá de esta frase, decir el crecimiento económico, digo, de entrada, uno de los grandes motores de la destrucción ambiental es la combinación de factores que son hoy la estructura de la economía mundial. O sea, ¿cuáles son las características de la economía mundial para yo entender cómo son los motores? Una de esas características es la dominación del capital financiero. Hoy por hoy el capital financiero domina todas las prioridades de política macroeconómica y sectorial en el mundo. Llámese Europa, llámese Brasil, llámese México, Estados Unidos, Japón, China, ya ni se diga. Entonces, este papel del capital financiero tenemos que entenderlo en todas sus vinculaciones con todo lo que estás tú mencionando. La industria intensiva en energía, por ejemplo. ¿Quién está financiando hoy la industria, el exceso de capacidad, por ejemplo, que hay, que es extraordinario en industrias como aluminio, cemento, vidrio, petroquímica, acero? Cualquier industria importante que es intensiva en recursos naturales y en emisiones de gases invernadero, está detrás el capital financiero empujando y financiando. Cosas como pesquerías oceánicas, por ejemplo, que es otro de los estudios de caso que tenemos. ¿Pesquerías? Pesquerías marinas oceánicas, o sea, en alta mar. O sea, ya no esa pesca de cabotaje. Exacto, artesanal. No, estamos hablando de grandes flotas pesqueras de gran industrialización. Por el atún, que van por el bacalao. Exactamente. Van por los salmones. Anchoas, las anchovetas, perdón, etcétera. Estas flotas, que son una verdadera industria, tienen un subsidio anual de algo así como 40 mil millones de dólares, básicamente concentrado en los países ricos, ¿no? O sea, también se dice los países del sur, sí, pero si yo veo los subsidios de dónde vienen, pues están concentrados en los países ricos. Ese tipo de industria pesquera destruye la fauna marina. Trabaja como minería. O sea, esta industria no le preocupa el mañana, no le preocupa la sustentabilidad, le preocupa la rentabilidad de corto plazo. ¿Qué extraen? ¿Qué sacan? Sacan? Hay una sobrepesca brutal, o sea, alrededor de 17 de las 20 y tantas zonas pesqueras que tiene identificadas la FAO en los océanos del mundo están cerca de la sobreexplotación. La mitad de esas están en la sobreexplotación, otro tanto están muy cercanas a la sobreexplotación. ¿Quién está detrás de los armadores? Porque se habla mucho de los subsidios. Es cierto, eso hay que verlo con cuidado. Y por cierto, la OMC ha sido incapaz de negociar eso. Pero detrás de los armadores de barcos, ¿quién está? ¿Quién está financiando realmente la construcción de la flota pesquera? La construcción y modernización de la flota pesquera, porque esa es la clave. El esfuerzo pesquero está aumentando constantemente sobre un recurso que ya está llegando al límite de sobreexplotación. Bueno, ¿quién está detrás? Pues bancos, o sea, normalmente estamos hablando del sector financiero.
Y eso es algo que hemos visto en todas los estudios de caso que hemos visto sobre pesquerías. Podemos detectar eso muy, muy rápidamente. Entonces, uno de los grandes rasgos de la economía mundial está presente, está como su huella está en muchos de estos estudios de caso, ¿no? Alejandro, ¿estamos al borde del colapso ambiental o eso es una visión apocalíptica que no tiene elementos de realidad? Yo creo que sí estamos al borde de un escenario de muy malas noticias a nivel ambiental. O sea, tenemos al borde, claro, al borde en la escala temporal, estamos hablando de 30 o 40 o 50 años. O sea, para mí eso es muy corto plazo. Estamos hablando que en los próximos 20 o 30 años vamos a tener ya efectos de cambio climático muy severos. Si estamos viendo una extinción, una destrucción de biodiversidad mucho, o sea, no sé cuántas veces superior a la normal en términos de los tiempos geológicos, ¿no? Si estamos viendo problemas de agua, problemas de deforestación, etcétera. Y lo que tú mencionabas, pues, cosas como los cambios de uso de suelo por centros comerciales y aeropuertos, etcétera, pues eso está muy ligado a la forma de operar del capitalismo actual, ¿no? En un minuto ya se nos vino el tiempo encima. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que se puede hacer mucho. En ese sentido soy optimista porque hay opciones, hay muchas opciones. Hay que recuperar la pequeña agricultura, por ejemplo, que está castigada en todo el mundo, pero esta pequeña agricultura que es clave para el manejo de agua, suelos, recursos genéticos, bosques. Ese es un instrumento que tenemos ahí, es un recurso, no un instrumento, es un recurso humano que tenemos que recuperar y que tenemos que, digamos, hasta, yo diría, consentir. Tenemos que tomar medidas a nivel macroeconómico que redefinan el paisaje de la política monetaria y fiscal, que no sean esta ceguera de decir el Estado no puede intervenir, no puede gastar más. El Estado puede hacer muchas cosas, pero pues hay que redefinir las posturas en política macroeconómica y sectorial, ¿no? O sea, y así como eso, yo creo que hay opciones en casi todos los sectores que estamos hablando, ¿no? Hay razón para la esperanza. Yo creo que sí, claro que sí, pero hay mucho que hacer también. Alejandro, muchas gracias por este esfuerzo, por explicarnos con sencillez asuntos tan complejos y por hacerlos accesibles a todos nosotros. Y gracias. A ustedes, amigos y amigas, les agradecemos su amable presencia hoy aquí en La Contracorriente. Ya saben, los esperamos la próxima semana y no se despeguen de su pantalla porque a continuación sigue el muy interesante programa de Servicios de Desarrollo y Paz. Hasta la próxima.